Vayamos directo al grano. La peste negra no fue una plaga común y corriente. Fue una catástrofe que arrasó la Europa medieval, cambiándolo todo. Imaginen un desastre tan enorme que eliminó a millones de personas en solo unos pocos años. Entre 1347 y 1351, Europa quedó devastada. La peste negra no solo mató gente, sino que destrozó los cimientos de la sociedad. La religión, la economía, el orden social, nada quedó intacto. El mundo antes y después de la peste negra eran dos lugares diferentes. Esto no fue un pequeño incidente en la historia, fue un reinicio total. Entender la peste negra es clave para comprender cómo surgió la Europa moderna. Forzó cambios, destruyó viejas certezas y dejó cicatrices profundas. La gente vivía con un miedo constante, y el trauma moldeó el arte, la literatura y la fe. Es un sombrío recordatorio de nuestra vulnerabilidad, y también de nuestra capacidad de recuperación. La peste negra es uno de los capítulos más aterradores de la historia, pero también es una historia de supervivencia y transformación. Vamos a desentrañar cómo se desarrolló esta pesadilla, y por qué su impacto todavía resuena en nuestros días. Entonces, ¿qué causó todo este caos? Una bacteria diminuta, la Yersinia pestis. En aquella época, la gente no tenía ni idea, no había microscopios ni teoría de los gérmenes. Culpaban a todo, desde un castigo divino hasta el mal aire y la mala suerte de las estrellas. Pero el verdadero culpable estaba escondido a plena vista. Las pulgas en las ratas negras. Estas ratas infestaban las ciudades medievales, los barcos y las rutas comerciales. Las pulgas picaban a las ratas infectadas y luego picaban a los humanos, propagando así la peste. No era el miasma ni dioses enojados, sino una reacción biológica en cadena mortal. Los barcos se convirtieron en fábricas flotantes de peste, llevando ratas y pulgas a nuevas ciudades. Una vez atracados, las ratas y las pulgas propagaban la infección rápidamente. ¿El resultado? Una invasión silenciosa e imparable. La Europa medieval estaba indefensa ante este enemigo invisible. La incomprensión de la causa solo empeoró las cosas. La ciencia finalmente revelaría la verdad, pero durante siglos reinaron el miedo y los mitos. La historia real es mucho más escalofriante que cualquier superstición. La peste negra fue el arma biológica de la propia naturaleza, y cambió el curso de la historia. Veamos cómo la enfermedad atacaba realmente a sus víctimas. La forma más tristemente célebre, la peste bubónica. Las víctimas desarrollaban bubones dolorosos e hinchados, de ahí su nombre. Estas inflamaciones, a menudo en la ingle o las axilas, eran terriblemente dolorosas y aterradoras. Rápidamente aparecían fiebre, escalofríos y delirio. Los bubones se volvían negros a medida que el tejido moría, lo que posiblemente inspiró el nombre de peste negra. La mayoría moría a los pocos días de aparecer los síntomas. El principal culpable, picaduras de pulgas de ratas infectadas. Normalmente no se contagiaba de persona a persona, sino a través de estos diminutos vectores. Las zonas con más ratas y pulgas fueron las que más sufrieron. La gente intentó de todo para evitar la infección, pero la mayoría de los esfuerzos fracasaron. El impacto psicológico fue inmenso: miedo, impotencia y desesperación. Los médicos eran impotentes, y los tratamientos a menudo empeoraban las cosas. Ver sufrir a los seres queridos era insoportable. La peste bubónica se convirtió en el rostro aterrador de la pandemia. Dejó una marca en la memoria de la humanidad, pero había formas aún más mortales al acecho. La peste bubónica era horrible, pero había formas más letales. La peste septicémica atacaba el torrente sanguíneo, matando en cuestión de horas. Las víctimas sufrían fiebre alta, shock y la piel se les volvía negra debido a hemorragias internas. A veces no había bubones de advertencia, solo una muerte súbita. Luego venía la peste neumónica, que atacaba los pulmones. Esta forma se propagaba por el aire. La tos y los estornudos podían infectar a cualquiera que estuviera cerca. La peste neumónica era casi siempre mortal y altamente contagiosa. En las superpobladas ciudades medievales era una pesadilla. Las víctimas tosían esputo sanguinolento y morían rápidamente. Una sola persona enferma podía condenar a toda una familia. Estas tres formas, bubónica, septicémica y neumónica, crearon la tormenta perfecta. La velocidad e imprevisibilidad de la peste alimentaban el terror. Nadie se sentía seguro y nadie estaba realmente protegido. La enfermedad podía atacar a cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento. La medicina medieval era impotente ante ella. El alcance de la peste negra era total. Pero, ¿cómo llegó a Europa en primer lugar? ¿Los orígenes de la peste negra? Asia Central.
La Yersinia pestis vivió silenciosamente en roedores salvajes durante siglos, pero los cambios en el clima y el comercio la acercaron a los humanos. La ruta de la seda se convirtió en una superautopista para la peste. Las caravanas y los barcos transportaban ratas y pulgas infectadas hacia el oeste. El sitio de Cafa en Crimea es tristemente famoso. Se dice que los mongoles catapultaron cadáveres infectados con la peste dentro de la ciudad. Sea cierto o no, la peste se extendió desde Cafa a Europa a través de barcos genoveses. En 1347, llegaron barcos a Sicilia con marineros moribundos y un cargamento mortal de ratas. Los sicilianos intentaron rechazarlos, pero ya era demasiado tarde. Las ratas desembarcaron y la peste se desató en Europa. Desde allí, se propagó con una velocidad aterradora. El comercio y los viajes aseguraron que ninguna región estuviera a salvo. Europa estaba a punto de enfrentar sus días más oscuros. Una vez en tierra, la peste arrasó Europa. Las ciudades superpobladas, la falta de higiene y el desconocimiento sobre los gérmenes empeoraron las cosas. La enfermedad seguía las rutas comerciales, los ríos y los caminos. Ningún lugar era seguro. El pánico se extendió a medida que comunidades enteras enfermaban y morían. La gente huía, a veces llevando la peste consigo. Otros se encerraban, esperando sobrevivir. Los médicos usaban extrañas máscaras de pájaro, rellenas de hierbas para protegerse del mal aire. Tratamientos como las sangrías y la punción de los bubones no servían de nada. El orden social comenzó a colapsar. Las familias abandonaban a los enfermos, los sacerdotes morían en masa y la anarquía crecía. Los sepultureros no daban abasto, las fosas comunes se volvieron habituales. La magnitud de la muerte era abrumadora, cuerpos apilados en las calles. La desesperación llevó a rituales extraños y remedios populares. El miedo y el caos no se parecían a nada que Europa hubiera visto antes. La peste negra era un enemigo invisible e imparable. Dejó a Europa conmocionada, traumatizada y cambiada para siempre. Pero, ¿cuántas vidas se cobró exactamente? ¿Y qué significó eso para la sociedad? Veamos el costo. La cifra de muertos fue espeluznante, entre el 30 y el 60% de la población de Europa. Algunas regiones perdieron a casi todos, aldeas enteras desaparecieron. Ciudades como Florencia y Londres quedaron devastadas. Decenas de millones murieron en solo unos pocos años. La vida cotidiana colapsó, familias destrozadas, campos abandonados, mercados vacíos. El trauma psicológico fue inmenso. Algunos recurrieron a extremos religiosos, otros al desenfreno total. Los ritos funerarios se desmoronaron. Las fosas comunes se convirtieron en la norma. Escritores como Boccaccio describieron carros recogiendo cadáveres a diario. La gente dejaba a sus muertos en la puerta, esperando que los retiraran. El duelo y el horror eran personales y colectivos. La peste negra no fue solo una estadística, fue una catástrofe humana. El trauma perseguiría a Europa durante generaciones, pero las consecuencias no terminaron con la muerte. La peste remodelaría la sociedad misma. Veamos cómo. Con tantos muertos, la economía de Europa quedó destrozada. La escasez de mano de obra dio nuevo poder a los campesinos sobrevivientes. Podían exigir mejores salarios y condiciones. El viejo sistema feudal comenzó a desmoronarse. Los señores intentaron mantener el control, pero el equilibrio había cambiado. La servidumbre disminuyó y la movilidad social aumentó. La autoridad de la Iglesia sufrió, ya que las oraciones no lograron detener la peste. Muchos sacerdotes murieron y la fe en la institución vaciló. Surgieron nuevos movimientos religiosos y dudas. Luego vino la búsqueda de chivos expiatorios. Las comunidades judías fueron falsamente culpadas y perseguidas. El miedo y la ignorancia llevaron a una violencia horrible. El tejido social se desgarró. La peste negra expuso profundas grietas en la sociedad medieval. Preparó el escenario para futuras revoluciones y reformas. Del caos, una nueva Europa surgiría lentamente, pero el legado de la peste perduraría. La peste negra no desapareció después de 1351. Regresó en oleadas durante siglos. Generaciones vivieron bajo su sombra, moldeando una cultura de fatalismo y resiliencia. El arte reflejó esto, esqueletos danzando con reyes y campesinos por igual. La peste impulsó la innovación. La escasez de mano de obra llevó a nuevas técnicas agrícolas y cambios económicos.
Los sobrevivientes a veces encontraron nueva riqueza y oportunidades. Algunos historiadores sostienen que la peste ayudó a encender la chispa del Renacimiento. La medicina comenzó a cambiar, la cuarentena y la observación científica lentamente echaron raíces. El fracaso de los viejos remedios empujó a Europa hacia nuevos conocimientos. La peste negra fue un punto de inflexión, no solo una tragedia. Remodeló economías, sociedades y formas de pensar. Las cicatrices eran profundas, pero también lo era el impulso de adaptarse. Europa emergió transformada, las viejas certezas desaparecieron y surgieron nuevas ideas. La peste negra es un crudo recordatorio del poder de las enfermedades para cambiar la historia, y de la capacidad de la humanidad para resistir, adaptarse y reconstruir. Sus lecciones aún importan hoy en día.